Un joven llamado Xiao Bai, en busca de la inmortalidad, se unió accidentalmente a una secta llena de charlatanes. Mientras tanto, los hermanos mayores se jactaban por turnos, fingiendo crear técnicas poderosas. Pero ni se les pasó por la cabeza que se encontrarían con un genio extraño, capaz de comprender incluso técnicas falsas. Toda la secta se quedó paralizada por la sorpresa y no entendía quién era ese discípulo menor. Xiao Bai llegó a otro mundo, igual que esos autores de novelas web a los que les gusta robar tramas. Después de 9 años de trabajo incesante, finalmente completó su formación. Pero entonces, por casualidad, descubrió que el mundo en el que se encontraba era en realidad sobre la cultivación. El sistema decidió que probablemente los parámetros del mundo se habían introducido incorrectamente, pero eso no era nada grave. Xiao Bai cayó de rodillas, impotente, y creyó en sí mismo. Después de todo, ella ni siquiera se imagina lo que él tuvo que pasar durante esos 9 años. Xiao decidió que ya no quería estudiar. ¿Quién querría estudiar si ya se podía alcanzar la inmortalidad? Después de eso, al llegar a la reunión para comprobar sus habilidades espirituales, Xiao estaba emocionado. Quería volver a la Tierra. Y esta reencarnación no se parece en nada a las de esas malditas novelas. Y, de hecho, estaba completamente seguro de que era el elegido. Pero de repente se le acercó un hombre y decidió averiguar si estaba listo para alcanzar la inmortalidad. Después de visitar la secta en Yuandao, el líder de la secta taoísta Taiwá se acercó a Chan Yu y le dijo que tenía una misión para él. Y, tras calificar al chico de buen discípulo, le ordenó que ayudara a su maestro. Era un gran acontecimiento para ellos. El hermano mayor Su Chan no entendía qué gran acontecimiento podía ocurrir en una secta tan pequeña e insignificante como la suya. El líder de Taiwán le explicó que recientemente las autoridades superiores habían promulgado un nuevo decreto que prohibía las sectas inferiores como la suya. Y si en un año no reunían a 8 discípulos permanentes y no ascendían a la secta de 3er grado, los cerrarían. Su pensó y respondió que solo les quedaba encontrar a una persona más. El jefe explicó que no era tan fácil. Ayer había asistido a una reunión para comprobar las capacidades espirituales. Todas las sectas allí intentaban desesperadamente atraer a los discípulos, los precios eran una locura. Incluso utilizaban sinvergüenza trucos seductores. Las chicas se abalanzaban sobre los chicos y les pedían que cultivaran juntos. Pero al final consiguió encontrar a uno. Aunque es un novato total y no tiene habilidades espirituales. Pero, afortunadamente, era una buena persona, lo que es más importante, no estaba dispuesto a cobrar ningún salario. Este chico se llama Ye Ping y dijo que para él el dinero no es más que una bagatela. Si el maestro puede enseñarle a cultivar la inmortalidad, está dispuesto a todo. Y el maestro no debe pensar en lo que la secta puede darle, sino, lo más importante, en lo que él mismo puede darle a la secta. El jefe decidió preguntarle al anciano Chan Yu dónde podía encontrar otro alumno tan bueno. Pero le preocupa que, en cuanto Ping se dé cuenta de lo débil que es su secta y de que allí no hay nada que aprender, lo más probable es que se escape. Sin embargo, su maestro ideó un plan brillante. En pocas palabras, he de mostrar su superioridad. Que Chan coja a sus discípulos y que ellos, por turnos, inventen técnicas de combate incomprensibles en sus áreas y le enseñen. Y hay que ganar tiempo. Y dentro de un año, cuando la secta se haya consolidado, que Ping decida por sí mismo si se queda o se va. Chan no entendía por qué el jefe se lo tomaba en serio, solo era una farsa. ¿Y sabe el maestro qué apodo le han puesto sus compañeros a sus espaldas? El jefe se sorprendió y no sabía cuál era. Chan dijo que su apodo era, alumno inútil. Pero estaba tan enfadado que las fuerzas salían solas de su cuerpo. Pero, en realidad, cuando se trata de alardear, en toda la tierra de Kim Zhou se atreve a decir que es el segundo después de nadie. Y nadie más se atreve a afirmar que es el primero. Y el maestro dio en el clavo. Después de todo, esa era su especialidad. Pero el jefe no entendía si eso era motivo de orgullo. Pero decidió que, fuera como fuera, si Chan lograba mantenerlo al menos un año sin fallos. Pero Chan lo interrumpió y le indicó con las manos que lo mantendría 5 años. El jefe se sorprendió al principio. Pero Chan explicó que, si se había comprometido a ello, ganar tiempo solo un año era un objetivo demasiado insignificante. Con un fracasado tan ingenuo, se las arreglaría con una sola maniobra sencilla. Al menos a partir de ese momento, que solo admirara las nubes verdes, y no a los inmortales, y que en la próxima vida se convirtiera en un hombre de las nubes verdes. El jefe se alegró y dijo que no estaba mal. El rey de las cabezas verdes hacía honor a su nombre. Pero Chan decidió que si no cumplía la tarea, se comería esa espada cruda. Se la tragaría con salsa. Y si el maestro no tiene nada más, el alumno se marchará. Y esta noche lo esperará en la montaña trasera. El jefe decidió ser hospitalario y quiso guiar al alumno con su espada.
Pero Chan respondió que no valía la pena hacerlo. E incluso en 3 cortos días se puede ver a una persona de una manera nueva. Hoy ya no es ese pequeño alumno que necesitaba la instrucción del maestro. Y al ver cómo el alumno Chan levantaba la mano y hacía su gesto, el jefe se sorprendió y comprendió lo que significaba. Chan explicó que ese florecimiento era lo que el maestro deseaba. Al ver esto, el jefe no entendía qué técnica de manejo de la espada era esa. Y no entendía cómo era posible. Era claramente un espadachín mediocre que en 10 años no había dominado ni un solo conjunto completo de técnicas. Pero el jefe estaba seguro y dijo que el alumno no lo haría. Chan se rió y dijo que no pudo resistirse. Y decidió presumir un poco. El jefe dijo que lo consideraba una obra maestra y esperaba que el nuevo alumno no se volviera loco por él. Por la noche, en la cima de la montaña trasera, Chan esperaba la llegada del nuevo alumno. Pero tenía mucho frío. Y ese era el lugar que había elegido especialmente para crear ambiente. Pero de repente sintió los pasos del nuevo alumno. Inmediatamente decidió prepararse y mostrar su fuerza. Mientras tanto, Pin subió sin fuerzas a la montaña. Y pensó que los inmortales realmente no eran gente común. Pero al levantar la cabeza y ver a su maestro, se quedó impactado por su poder y por lo majestuoso que se veía. Chan decidió inmediatamente demostrar sus habilidades y liberó su cultivo. La energía salió de su cuerpo y se dirigió a la espada, que inmediatamente salió de su cinturón. Al ver esto, Pin se dio cuenta de que era la espada de la inmortalidad. Pero, tras pensarlo, decidió que algo no estaba bien. Después de todo, una secta que está dispuesta a aceptar a un inútil como él, sin fuerza espiritual, debe de ser muy mala. Pero no entendía por qué tenía un discípulo tan inusual. Sin embargo, lo pensó de nuevo y llegó a una conclusión. A primera vista, esta secta parece una secta de tercera categoría, no registrada, pero en realidad es una secta ultrasecreta del mundo oculto. Donde cada uno de ellos es un poderoso luchador. Cualquiera de ellos podría enviarlo fácilmente al cielo. Y este fenómeno se asemeja al día de hoy, cuando siguió por primera vez al maestro a la secta. Y es una abrumadora sensación de desolación. En aquel momento no le dio mucha importancia, pero ahora, al recordarlo, se da cuenta de que ya era demasiado. Pero, sea como sea, sigue siendo una secta de cultivo. Pero no sabe cómo podía estar en un estado tan ruinoso. Y, sin embargo, a pesar de la ruina, cada rincón estaba impecablemente limpio. Y eso es muy sospechoso. Y todo aquí es sospechoso. Se mantienen deliberadamente en la sombra para esconderse del mundo, y entonces todo encaja en su sitio. Pin compartió sus emociones, diciendo que incluso entre los 3 millones de inmortales espadachines del cielo, se verían obligados a inclinar la cabeza ante él. A Chan le gustó inmediatamente el estilo de este chico. Y a partir de ahora será su discípulo. En realidad, no esperaba que, con solo salir a su encuentro, recibiría como regalo un poema tan perfectamente pomposo. Y Chan decidió que, ya que su nuevo hermano menor lo elogiaba tanto, sería descortés no responder de la misma manera. Aunque tenía poco reservado, le daría una oportunidad y suerte. Y mostró todo su poder de cultivo y energía. Chan se presentó como el hermano mayor de la secta Injun. Y esa brisa era en realidad un arte secreto para dar suerte, capaz de aumentar significativamente su talento para la cultivación. Pin se sorprendió de que una simple brisa pudiera aumentar tanto el talento para la cultivación. ¿Cómo podía una secta tan común hacer algo así? Pin agradeció al maestro por su gran bondad. Y no tenía nada con que poder agradecerle. Chan respondió que no pasaba nada. De hecho, creía que solo se trataba de una ligera brisa que no podía ser más pura. Antes de enseñar a su hermano menor el arte de la espada, Chan quería preguntarle algo. Pin recordó de repente que había leído eso en los libros. Antes de que el incomparable maestro revelara el secreto, siempre hacía una pregunta. Y Chan decidió preguntarle qué creía que era lo más importante en el arte de la espada. Sabía que solo él, el verdadero rey de la pomposidad, podía hacer una pregunta tan grandilocuente. Y, dijera lo que dijera, todo estaría mal. Así podría demostrar lo profundo que era su conocimiento de la espada. Y nadie lo hacía mejor que él. Pin sabía que incluso la forma en que estaba formulada la pregunta era perfecta. El maestro oculto era casi un hecho. Pero la pregunta le parecía sencilla, y aunque en ella se escondía una esencia infinita. Una persona normal diría algo como matar al enemigo en 10 pasos, recorrer 1000 millas sin dejar rastro. Pero no es tan superficial. En cualquier caso, hay que tener cuidado con la respuesta. En realidad, Chan simplemente le preguntó, no hay que tomárselo tan en serio. Una hora después, Chan se cansó de esperar una respuesta a su pregunta. Y pensó que moriría de frío en esa montaña. Y Chan le pidió que le diera una respuesta.
Pin respondió que el joven creía que lo más elevado en el arte de la espada era una sola brizna de hierba capaz de cortar el sol, la luna y las estrellas. Chan se sorprendió mucho por la respuesta de que una brizna de hierba podía cortar el sol, la luna y las estrellas. Incluso él, que llevaba 20 años practicando la espada, ni siquiera los más fuertes que había visto podían cortar una montaña de un solo golpe. Y una brizna de hierba que corta el sol, la luna y las estrellas, eso ya es un nivel de superfingimiento. Pin se asustó de que su respuesta hubiera sido demasiado exagerada. Y esperaba que no se hubiera ofendido. Chan notó que este chico era muy bueno, hablaba con precisión y se sentía como un alma gemela. Pero Chan decidió que era demasiado exagerado. En la cultivación, lo principal es la estabilidad. Y el hermano menor apuntó demasiado alto. Al oír estas palabras, Pin reconoció su error. Pero Chan decidió mostrarle su dominio de la espada de la inmortalidad. Al terminar su técnica, le dijo que le dejaría una marca de espada. Y esta marca de espada es normal, si se puede llamar así. Pero si lo llamamos inusual, contiene la intención de espada más poderosa del mundo. El grado en que su discípulo lo comprendiera dependía de su percepción. Y pondría a prueba sus habilidades en 7 días. Pin comprendió que se trataba del concepto de espada más poderoso, es sin duda alguna, el maestro del mundo oculto. Y tuvo suerte, de hecho se topó con una secta de poderosos maestros ocultos. Al bajar de la montaña, la chica se dirigió a su hermano mayor y decidió preguntarle qué talento tenía su nuevo hermano menor. Chan pensó inmediatamente que su hermana pequeña estaba espiando de nuevo. La niña sonrió y le dijo que sentía curiosidad. Pero Chan le pidió que pospusiera la conversación. El hermano mayor quería preguntarle si sabía lo poderosa que era la técnica superior de la espada. La hermana menor se quedó sorprendida y no entendía qué tenía que ver el arte de la esgrima con eso. Pero Chan decidió contarle que la técnica más avanzada con la espada consistía en utilizar una sola brizna de hierba para cortar el sol, la luna y las estrellas. La hermana menor se quedó en shock y felicitó a su hermano mayor por sus habilidades para fingir, ya que habían mejorado de nuevo. El hermano mayor se alegró al oír estas agradables palabras y comprendió que era genial. Pero la hermana le pidió que respondiera a su pregunta. Le preguntó cuánto tiempo tardaría su hermano menor en comprender el propósito de la espada. Chan no sabía realmente cómo podría comprenderlo. Después de todo, él mismo aún no lo había comprendido. La hermana le explicó que se refería al propósito habitual de la espada. Pero Chan respondió con seguridad que no lo sabía. La hermana se sorprendió y pensó que su hermano se estaba burlando de ella. 2 horas más tarde, detrás de la montaña, cerca del acantilado de Pin, Chan estaba de pie frente al corte de la espada de su hermano mayor y pensaba. Para él, parecía una simple grieta. Y no entendía dónde estaba la intención más fuerte de la espada. Se agarró la cabeza y pensó que todo era una tontería. Después de todo lo que había sucedido antes ya había demostrado que su hermano mayor era sin duda un maestro. Y resulta que todo se reducía a que él simplemente no había entrenado lo suficiente. Miró la hendidura con sus propios ojos y siguió mirándola durante varias horas. Pero pronto apareció una figura en la cabeza de Pina. Esta figura sostenía una espada larga y comenzó a mostrar técnicas de esgrima. Demostró sus técnicas con la espada. Y la hoja de la espada brillaba como la de un inmortal. El sonido era como si una enorme campana de bronce resonara en sus oídos. 4 estilos de espada, 12 técnicas. Todo se volvía cada vez más claro. Luego, como si él mismo desenvainara la espada y entrenara. Y no una vez, sino una y otra vez. 3 veces demostró su dominio de la espada inmortal. Pin no se dio cuenta de que él mismo había comenzado a realizar los movimientos. Se fundió con su mente y con una fuerza más feroz que el torrente de la iluminación divina. Al ver una luz brillante detrás de él, no entendió lo que estaba pasando. Pensó que era su hermano mayor. Pero nunca habría pensado que una simple brisa fuera capaz de elevar su talento a tal altura aterradora. Pero no es solo un maestro insuperable. Después de tanta mala suerte, por fin se ha llevado el gordo. Pin intentó calmarse. Y sintió que esa huella de la espada seguramente le permitiría comprender aún más técnicas de espada. 7 días después, en la residencia de los hermanos mayores, Chan reunió su cofre para fingir. Al abrir su baúl, se alegró y pensó que hoy era un día muy bueno. Perfecto para fingir. De camino a la montaña, de repente se sintió cansado. Si lo hubiera sabido, habría elegido otro lugar para fingir. Y de repente se preguntó por qué todo el mundo pensaba que practicar esgrima era tan fácil. Pero él cree que eso es muy triste. Hace 7 días, su hermana menor se convenció de que su hermano no conocía la esencia de la espada. Ella lo consideró un caso perdido, ya que llevaba 10 años aprendiendo esgrima y aún no conocía la esencia de la espada. Pero Chan se enfadó y le pidió que no dijera tonterías. Ella no entiende nada.
La esgrima no es fácil. La espada de los 4 truenos, que domina el hermano mayor, no es una técnica sencilla. ¿Está entre los 10 mejores de Qinzhou? Entonces, ¿el taoísta de las 4 estaciones se hizo famoso en todo Qinzhou con esta técnica de espada? Es un arte de la espada de extrema dureza y yan, dividido en 4 conjuntos completos para la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y si alguien domina los 4 conjuntos, podrá invocar el trueno de las 4 estaciones. Y cada conjunto se divide a su vez en 4 pequeños niveles: inicio, habilidad, maestría y perfección. A la hermana menor todo le pareció impresionante. Y decidió averiguar en qué nivel estaba su hermano mayor. El mayor respondió que la espada del trueno primaveral había alcanzado el nivel de habilidad. ¿Un total de 18 técnicas con la espada? La hermana menor se sorprendió de que su hermano solo dominara el trueno primaveral. Pero Chan no entendía lo que significaba, solo el trueno primaveral. Después de todo, solo hay 4 niveles básicos. Su progreso se considera claramente de élite en Qinzhou. Y su hermano mayor había alcanzado el nivel de habilidad en solo 10 años. En menos de 10 años alcanzaría la maestría, y en 100, la perfección. Y entonces ella vería lo fuerte que era en realidad. Pero a la menor le interesaba saber, si su hermano menor comprendía por sí mismo la esencia de la espada, ¿qué talento tendría en el camino de la espada? Chan dijo que en el camino de la espada, la técnica es secundaria. Lo principal es la voluntad de la espada. Y cuanto más fuerte es la voluntad de la espada, más milagrosa se vuelve cualquier técnica de la espada. Incluso un simple palo inspira miedo. Pero superar las 3 grandes barreras de la voluntad de la espada es tan difícil como ascender al cielo. La primera de ellas es la voluntad infinita de la espada. Y en los 10 estados, solo un maestro ha alcanzado apenas este nivel. Es conocido como el Señor de la Espada Tai Xiu, venerado en los 10 estados. Pero la menor simplemente dice que, si realmente lo hubiera logrado, ¿en qué nivel estaría entonces? Chan creía que eso era absolutamente imposible. Y le pidió que se olvidara de su hermano menor, ya que ni siquiera el mayor prodigio de Qinzhou en 500 años había podido alcanzar la voluntad infinita de la espada. Finalmente, Chan subió a la montaña y pensó, ¿se habrá despertado mi hermano menor? Al mirar más de cerca, vio una imagen en la que su hermano menor estaba de pie frente a la marca de su espada. No sabía qué tontería era esa. Esas enormes ojeras debajo de los ojos delataban que aún no había dormido. Y no quería creer que ese tonto se hubiera tomado en serio la marca de la espada. Y esa idea había sido mala. Ahora parecía un villano. Lo compadeció y comprendió que, por el bien de la secta, tendría que aguantarlo. Luego, de alguna manera, compensaría su culpa. Pin levantó la cabeza y vio que había llegado su hermano mayor. Chan le preguntó cómo iban los entrenamientos. Pin le contó que lo había comprendido por sí mismo, y todo gracias a la oportunidad que le había dado su hermano mayor. Pero Chan le pidió que no se desanimara. No ser capaz de comprenderlo era absolutamente normal. Pero entonces se detuvo de repente, se quedó en shock y le preguntó al menor qué había dicho. Pin respondió a su hermano mayor que todo era cierto. Contando esta mañana, había comprendido un total de 400 técnicas de espada. Chan pensó que eso era imposible. Se burlaba de su hermano solo porque nunca había entrenado con la espada. Y ese signo de espada lo había garabateado rápidamente, sabía perfectamente lo que era. Y cree que el menor se ha burlado de él hasta la muerte. Pero Pin no entendía por qué su hermano mayor se burlaba de él. ¿Acaso se ríe porque el menor ha aprendido tan poco? 400 al día no es poco. Pero luego cambió de opinión, pensando que un maestro como su hermano mayor seguramente conocía decenas de miles de técnicas de espada. El mayor le había inculcado sus conocimientos y, además, le había dado una excelente oportunidad. Con un poco de talento, aprender 1000 técnicas al día es pan comido. Y Chan decidió decir que no había necesidad de mentir. Esa técnica de espada era profunda, y no poder comprenderla era completamente normal. No lo miraría con desprecio por eso. Pero Pin volvió a decir que no mentía. Y que realmente había comprendido 400 técnicas. Pin pensó que su hermano mayor creía que ni siquiera era digno de 400 técnicas. Pero Pin pensaba que, aunque su talento fuera débil, él le había dado esa oportunidad. 400 no eran tantas, podría hacerlo. Chan, en realidad, pensaba de otra manera. Y otro alumno que subestimaba el camino de la espada. Pero en ese momento, Su Chan se enfadó un poco. Y no podía ser un maestro de alto nivel, pero el dolor por el que pasan muchas personas normales para crecer no es menor. Y, sin embargo, a menudo se les ridiculiza, conscientemente o no, por su lento progreso. Y eso hiere a cualquiera. Y Chan decidió estar de acuerdo con él y echar un vistazo a las técnicas que había aprendido.
y cree que ha llegado el momento de darle una lección al joven. Le ayudará a crecer. Pin no se atrevió a negarse y aceptó. Y Chan vio que el joven se atrevía además a aceptar. Y esa lengua obstinada lo perderá. Pin tomó su espada, de inmediato, el hierro se cubrió de magia brillante. Luego comenzó a mostrar todas las técnicas que había aprendido en un solo día. Pero las técnicas con la espada que Pin mostró eran rápidas como el rayo, fluidas, como el agua que corre. En un instante ya había realizado 36 movimientos. Chan lo observaba con asombro y no podía creerlo. En ese momento, un inesperado trueno retumbó en el cielo sobre ellos. Su Chan se quedó paralizado, completamente asombrado. Ante sus ojos, innumerables rayos se fusionaron en un dragón tormentoso. Era una imagen que le resultaba dolorosamente familiar, algo que había visto innumerables veces en sus sueños. Había oído el rugido del dragón. Paralizado, Su Chan estaba tan conmocionado que apenas podía respirar. No podía equivocarse, había oído el rugido del dragón. Y esa gran perfección de la espada de las 4 tormentas. Durante años había soñado con alcanzar la gran perfección en la técnica de la espada del trueno primaveral. Y escuchar ese legendario rugido del dragón, y entonces podría morir en paz. Y este chico había logrado todo eso en solo 7 días. Chan gritó sorprendido, eso era imposible. Pero eso solo fue el principio. En solo 5 respiraciones se oyó un rugido de dragón completamente nuevo. Este dragón del trueno, tejido completamente de rayos verdes, simbolizaba la gran perfección de la espada del trueno de verano. Y antes de que desapareciera, casi al mismo tiempo, apareció el dragón del trueno otoñal. Los 2 rugidos de los dragones, que rivalizaban en esplendor, las espadas del verano y del otoño alcanzaron la gran perfección juntas. Era algo inaudito, increíble. En ese momento, la espada de Pina no se detuvo, sino que se movió aún más rápido. Más y más rápido, hasta que se convirtió en un verdadero fantasma. Y el golpe más poderoso de la técnica de la espada de los 4 truenos, la espada del trueno invernal, también alcanzó finalmente la grandeza. Pero esta gran perfección era diferente de las 3 anteriores. Para Chan, fue como si hubiera llegado un invierno severo y profundo. Y solo en el movimiento 432, Pin finalmente se detuvo. Con ello, la demostración de 7 días de su maestría había terminado. Para ese momento, Pin había llevado a la perfección las 4 espadas del trueno, primavera, verano, otoño e invierno. Sin embargo, Pin no se movió. Pin sospechaba que algo no estaba bien y le parecía que había confiado demasiado en la espada. El camino sin forma da origen a todas las cosas tangibles. La no existencia es existencia. Y hay que mirar más allá del objeto, pensar más allá de uno mismo. Reunió fuerzas y le preguntó a su hermano mayor si quería decirle algo. Pero Pin se sorprendió y decidió probar la espada del plebeyo, que corta el cuello desde arriba y atraviesa el hígado desde abajo. No es mejor que las peleas de gallos. Pero la espada del Hijo del Cielo está forjada con los 5 elementos, abre el yin y el yang, y toma en su hoja todo lo que hay bajo el cielo. Chan se quedó en shock y pensó que el menor estaba experimentando otra revelación, simplemente demostrando la técnica de la espada. Y si la espada del trueno invernal, que acababa de mostrar, era la máxima encarnación de la destrucción y la muerte, ahora, el aura que emanaba era todo lo contrario y estudiaba el renacimiento y la nueva vida. Pero en un solo instante pareció que habían pasado milenios, y la energía, rebosante de fuerza vital, fluía sin cesar. Su Chan miró la espada invisible frente a él y sintió que, en ese momento, era todo un mundo. Y parecía que con un solo golpe descuidado podía aplastar a decenas de miles de guerreros. Chan miró más de cerca y se sorprendió al ver la intención de la espada. Pero en un instante se disipó. Pin vio que la sensación había desaparecido y que ya no sentía nada. Pero solo duró un instante. Y, como esperaba, su talento aún era demasiado débil. Chan lo vio y dijo en voz alta que el talento era demasiado débil. De niño, tuvo la suerte de ver una vez al maestro de la espada Tai Xiu, y fue entonces cuando decidió firmemente seguir el camino de la espada. En aquel entonces, el maestro de la espada ni siquiera utilizó su fuerza espiritual, pero sus movimientos con la espada, su presión y sus visiones eran casi los mismos que acababa de mostrar su hermano menor. Sin duda, era la intención infinita de la espada. No se puede decir que sea solo el primer genio del país de Jin, se puede decir que es el primer genio incluso entre los 10 países. Con tal comprensión del arte de la espada, incluso sin fuerza espiritual, en el futuro, con la ayuda de artefactos mágicos, talismanes y otros medios inusuales, aún así podrá alcanzar la cima del camino de la espada. Pin le dijo a su hermano mayor que sabía que los movimientos de la espada que había aprendido eran bastante comunes, pero que se esforzaría el doble. Chan entendía que eso no era mucho. En esta vida, temía no llegar ni a la altura de su dedo meñique.
De ninguna manera se podía dejar escapar a un genio tan insuperable. Y él tiene la obligación de retenerlo. Y su máscara debe permanecer impecable. Se dio la vuelta y lo vio como algo completamente normal. No hay nada especial en ello. Comprendía que, si era normal, entonces él era un completo don nadie. Pero de repente, Chan vio algo en la piedra y preguntó qué era. Pin le dijo que solo era un cuaderno con sus observaciones durante los entrenamientos, nada digno de atención. Chan se sorprendió y sintió curiosidad por ver qué había dentro. Pero el menor respondió que le daba mucha vergüenza. Al abrir el libro, vio que estaban escritos los primeros 50 movimientos del trueno primaveral. Y el hermano mayor quería enseñarle el principio de que la arena blanca, al caer en el barro, se vuelve negra junto con él. Y los primeros 100 movimientos del trueno primaveral, el hermano mayor quería enseñarle el principio de que todo en el mundo se equilibra, sin abajo no hay arriba. Y los primeros 50 movimientos del trueno de verano, la mayor rectitud parece curva. Al leer las líneas del cuaderno, Su-chan se sintió como si estuviera mirando el cielo estrellado por primera vez. Y reconoció cada palabra, pero, juntas, eran tan inmensas y profundas como la propia galaxia. Y aunque no podía entenderlas, estaba profundamente conmocionado. Chan se sorprendió y no podía creer que él hubiera dicho esos principios. Pin respondió que no era como lo había leído su hermano. Era solo su interpretación arrogante de la superficie. No era ni siquiera una décima parte de la profundidad que el hermano mayor realmente quería transmitir. Pero en su cabeza no entiende ni una sola palabra. ¿Y cómo lo ha comprendido el menor? Comprender el Tao desde el vacío, y ahora lo considera un monstruo. Él mismo se entrenó diligentemente durante más de 10 años y solo rozó ligeramente la comprensión inicial del trueno primaveral. Y este novato verde, en solo 7 días, llevó la técnica de los 4 truenos a su gran culminación. Y es simplemente increíble que haya alcanzado la intención infinita de la espada. Chan se dio la vuelta y le ordenó que continuara con su comprensión. Volvería a verle en un par de días. Pin vio que, por la expresión del rostro de su hermano mayor, algo claramente no estaba bien. ¿Acaso pensaba que el talento de su hermano menor era demasiado pobre y se disponía a expulsarlo? Y ahora no quería eso en absoluto, porque por fin había encontrado a alguien que había aceptado acogerlo. Habían pasado ya 6 meses, y había asistido a más de 50 reuniones sobre el ascenso a la inmortalidad, tanto grandes como pequeñas. Y ninguno de ellos ha aceptado acogerlo. ¿Acaso puede quedarse sentado solo, mirando el cielo estrellado y comprendiendo el Tao desde el vacío? Es simplemente imposible. Pero pasara lo que pasara, debía aprovechar esta oportunidad y no dejarla escapar. Sobre todo porque en esta secta se habían reunido maestros insuperables. En ese momento, en las residencias de los maestros de la secta, el jefe se alegraba del buen tiempo y lo consideraba favorable. Y le resultaba muy agradable beber té y disfrutar de las flores. Pero entonces llegó Chan corriendo y gritando que tenían un problema. El jefe se sorprendió y decidió averiguar qué había pasado y por qué estaba tan preocupado. No era propio de él. Chan fue directo al grano y le dijo que el sueño del maestro podía hacerse realidad. Su secta finalmente invocaría al dragón. El jefe se sorprendió y no entendía a qué se refería el discípulo con invocar al dragón. Chan respondió que el nuevo hermano menor había empezado literalmente de cero y que, en solo 7 días, había aprendido a la perfección las 4 técnicas de espada del trueno. Pero el jefe no le creyó y, saltando sobre su discípulo, le dijo que eso no era algo con lo que se pudiera bromear. El alumno le dijo que el reciente fenómeno celestial era una señal de que las 4 espadas estacionales habían alcanzado la perfección. Y seguramente el maestro no lo había visto así. El jefe pensó que se trataba de algún maestro cercano que estaba destacando. Pero resultó ser el pequeño Pin. El jefe se alegró hasta las lágrimas de que su secta en Yundao hubiera finalmente dado luz a un genio. El jefe, de la felicidad, incluso perdió el conocimiento. Pero Chan le pidió que se calmara. Y que no se dejara llevar por una alegría excesiva. El jefe se echó un jarro de agua por la cabeza e intentó calmarse. Casi se mete en un lío, y el adivino le había dicho que le esperaba una desgracia cuando cumpliera 100 años. Pero Chan no sabía que si el joven seguía en su secta, ¿no lo detendrían? El maestro le explicó que se preocupaba demasiado. Pin ya había asistido a 50 reuniones de los ascendidos y ninguna secta lo había aceptado. Y solo ellos lo habían elegido. Era una bendición para él y para la secta. No veía que eso era un problema. Además, la cultivación es el destino. Los demás no lo eligieron, solo ellos, eso es el destino. Y el discípulo pensó que si Pin se hubiera unido a la gran secta, ¿todo le habría salido bien? Por no hablar de la envidia de los discípulos principales. Incluso las intrigas entre las grandes sectas, los asesinatos secretos de talentos para impedir el crecimiento de otros, ocurren con frecuencia. Y Chan no tiene por qué ser tan blando.
Y el maestro no es una persona codiciosa. Tan pronto como la secta alcance el segundo nivel, le dirá la verdad. Y triunfará la justicia. Pero si se queda o se va, ya es su elección. Chan lo pensó y dejó claro que seguiría la decisión del maestro. Al día siguiente, el jefe disfrutó de una tranquila tarde. Pero no duró mucho, porque alguien empezó a llamarlo y a decirle que tenían malas noticias. Chan contó que había sucedido algo. Pero el maestro decidió esconderse, y la secta quedó en manos del discípulo. El discípulo le explicó al maestro que no se trataba de cobradores, sino de otra cosa. El maestro se detuvo de inmediato y sintió curiosidad por saber qué era esa otra cosa. Y empezó a golpear al discípulo por estar tan asustado. Porque le había asustado mucho. El maestro le ordenó que le dijera qué problema tan grave había. ¿Estaban destruyendo algo? Pero Chan dijo que era mejor que lo viera él mismo. El maestro miró y vio que era una carta de la oficina de administración de la secta Qinzhou. Y que, a partir de hoy, para evitar que las sectas falsas engañaran a la gente, se inspeccionarían todas las sectas fallidas del territorio. En el plazo de 2 meses, era necesario presentar 10 piedras espirituales de baja calidad para confirmar la legalidad de la secta. El maestro se enfadó y no estuvo de acuerdo con la carta, ya no hay leyes. ¿Y confiscar las piedras espirituales y oprimir a los débiles? Irá a la capital y se quejará al emperador. En el mundo de la cultivación, una moneda de cobre vale un bollo. 10.000 monedas de cobre equivalen a 100 taels de plata, lo que equivale a un tael de oro. Y 10 taels de oro son solo una piedra espiritual. El maestro sabía que su secta Injun no había comido ni bebido en todo el año, y que difícilmente podrían reunir 10 piedras espirituales. Chan le pidió al maestro que no se asustara. Y decidió averiguar cuántas piedras espirituales tenía la secta. El maestro se sonrojó y decidió mostrar el número de piedras con los dedos. Al ver el número que le mostró, Chan comprendió de inmediato que 70 piedras espirituales serían suficientes. Pero el maestro respondió que eso era imposible. Chan pensó que 70 taels de oro sería difícil, pero que podrían reunirlos. Pero al ver la cara del maestro, pensó que solo eran 70 taels de plata. El maestro, avergonzado, giró la cabeza y dijo en voz baja que eran 70 monedas de cobre. Al oír esto, Chan no entendía cómo era posible. Aunque fueran pobres, seguían siendo una secta. El maestro le explicó que la cosa era así y que su secta tenía algunos ahorros. Pensaba que la plata solo acumulaba polvo y era un desperdicio, y descubrió algo nuevo, el fondo de cultivo. Se decía que si se invertía dinero, cada mes se obtendrían ingresos, y además bastante cuantiosos. Apenas logró conseguir una plaza de inversión. Pero ¿quién iba a imaginar que él miraba los intereses y ellos querían su capital? En solo unos días se llevaron todo el dinero. El maestro lo admitió y consideró que habían engañado a los maestros de Chan. Chan comprendió de inmediato que 70 monedas de cobre y 100 taels de oro significarían su fin. Y ahora Chan estaba seguro de que la secta Injun Dao estaba realmente condenada esta vez. Pero el maestro dijo que, pasara lo que pasara, él asumiría la responsabilidad. Si no había otra salida, habría que arriesgarlo todo y dirigirse a las montañas del bosque tranquilo, si fuera necesario. Por fin tenían un genio, no podían permitir que la secta se derrumbara. De repente, todo a su alrededor brilló y un rayo salió de la montaña. El maestro miró con ojos sorprendidos y no entendía de dónde venía. Chan dijo inmediatamente que era de la residencia del hermano menor. Chan no creía que el hermano menor hubiera vuelto a hacer un gran avance, pero el maestro pensaba que eso era imposible. Ni siquiera los genios se cultivan de esa manera. Pero el maestro de repente decidió que tenía que bajar de la montaña y ver si podía conseguir algunas piedras espirituales. Porque ahora que había aparecido el dragón, costara lo que costara, no permitiría que se disolviera la secta. La secta estaba en sus manos. Y lo más importante, tenía que cuidar de su hermano menor, educarlo correctamente y no volver a llevarlo por mal camino. Pasados 7 días, Pin seguía entrenando y no tenía intención de bajar al pueblo. Pin demostró un nivel superior en el manejo de la espada, y todo era perfecto. Chan observaba y se sorprendía de que en 7 días hubiera logrado dominar tantas técnicas. A ese ritmo, alcanzaría la cima en un instante. Pero no podía mirar eso. La presión era demasiado grande. Pin vio a su hermano mayor y se detuvo inmediatamente para saludarlo. Pero Chan le dijo que no era necesario que se inclinara. Y que le contara cómo había ido su entrenamiento. Pin le contó que había aprendido las 1460 técnicas. Por supuesto que fue difícil, pero lo consiguió. Chan se quedó sorprendido de que el menor las hubiera aprendido todas. Y ahora no sabía qué hacer. Pero de repente recordó algo y le pidió que escuchara con atención. Incluso si sus técnicas con la espada alcanzaban la perfección, eso solo era el principio.
Después venía la fuerza de la espada, a continuación, la intención de la espada. Hay innumerables técnicas de espada, pero un solo golpe lleno de la fuerza de la espada equivale a la fuerza de todo un conjunto de técnicas juntas. Y solo después de dominar la fuerza de la espada, se le puede considerar un verdadero maestro de la espada. El mayor pensó que tenía que presumir más. De lo contrario, con el talento de este chico, su farsa se descubriría en 3 días. Pero, de repente, a Pin le entró la curiosidad de saber qué nivel había alcanzado su hermano mayor. Chan miró al cielo y respondió que Pin era un alumno modesto que acababa de entrar en el legendario primer nivel del gran camino de la espada, la intención infinita de la espada. Y en su corazón se sentía muy satisfecho de poder presumir. Pero Pin estaba en shock por las palabras que había escuchado sobre la intención de la espada y la intención infinita de la espada. Y tal y como esperaba de su hermano mayor, era un auténtico maestro oculto. Chan le contó que, al dominar el poder de la espada, entraba en el reino superior. Este tiene 3 niveles, y el primero de ellos es la intención infinita de la espada. Y no hay que engañarse pensando que es solo el primer nivel. Y si lo alcanza, ella se convierte en el número 1 entre las 10 naciones. Pin lo pensó y decidió que su hermano mayor ya era, como mínimo, el número 1 entre las 10 naciones. Sabía que los maestros eran grandes, pero no pensaba que lo fueran tanto. ¿Y si aprende de él, no se convertirá en el segundo más poderoso de las 10 naciones? Se ha convertido en un dragón. Nunca pensó que él, Pin, vería ese día. Pin le dijo a su hermano mayor que se esforzaría y lo alcanzaría. En esta vida, él también alcanzaría la intención infinita de la espada. Y cuando se convirtiera en grande, nunca olvidaría su bondad. Después de oír esas palabras, Chan se sintió aún peor. Pero para el menor, todo esto era como un sueño. Hace solo unos días era una persona normal que se aferraba a la vida. Y ahora está en una secta, aprendiendo técnicas de espada. Pin decía que el resplandor del atardecer se reflejaba en la cima de Inyun, y que las laderas de Genyu ardían con una luz escarlata. Y él aspiraba a comprender las artes de la cultivación de Qinzhou, tomando el viento matutino como alimento. Pero Chan contó que había oído decir al maestro de la secta que, antes de subir a las montañas, era un erudito. Pero Pin pensaba que era un científico a medias. Nunca obtuvo un título oficial, simplemente le gustaba leer y dibujar. Y de repente, el anciano le pidió ayuda con un cuadro. Y comprendió que cuando el pequeño Pin despegara en el futuro, ¿no sería eso el mejor motivo para presumir? Y el espadachín más fuerte y cultivador de la nación, Jin, les pintó una vez un cuadro. En su vida pasada, Pin se unió al club de arte para cortejar a su diosa. Entrenó duro durante 3 años y finalmente aprendió a pintar. Pero pronto la diosa se fugó con un joven rico. Y la pintura no pudo salvar al soltero solitario. 1 hora más tarde, Pin ya tenía el papel en las manos para empezar a pintar y el mayor lo observaba. Y vio que, cuando se ponía serio, era bastante guapo, casi como su hermano mayor. De repente, Pin le dijo al mayor que había terminado. Pero Chan decidió que primero evaluaría el cuadro. Y que no había por qué preocuparse. Al abrir el cuadro, se quedó impactado por lo que vio y no podía creer lo que veían sus ojos. El cuadro estaba tan bien pintado que todo parecía realista. Pensó que en el cuadro el resplandor del atardecer envolvía el cielo. La cordillera de Inyun parecía un paraíso terrenal, las flores, la hierba y los árboles parecían vivos. Los detalles realistas eran aún más impresionantes. Pero lo que más llamaba la atención era su imagen en el cuadro. Su silueta bastaba para captar la presencia feroz y majestuosa del inmortal maestro de la espada. Y le dio la sensación de que estaba a punto de salir del lienzo. Y de asestar un golpe directo al corazón de quien lo mirara. A Chan le gustó mucho el cuadro y lo consideró magnífico. Si había algún defecto, era solo que no transmitía del todo su belleza. Pin respondió que siempre había querido expresar su gratitud por su enseñanza, y que esto era solo una pequeña muestra de agradecimiento. Chan estaba en shock y lo demostraba con su mirada. En un rincón, vio que lo había llamado Xinlian, recluso. De repente, oyó al maestro decir que él era su mentor y que encontraría la manera de salvar a su secta. Pero, de repente, empezó a oír la voz del maestro, que le pedía que acudiera rápidamente en su ayuda. Inmediatamente comprendió que era la transmisión de la voz del maestro. Y para eso se necesita mucho dinero, y aún no sabe qué decisión tomar. Mientras tanto, en la secta de la espada Taiyue, una de las 3 grandes sectas de Qinzhou, apareció un enorme dragón. Y todo esto sucedía en el acantilado del dominio de la espada. La gente se reunió al pie del acantilado y observó todo lo que sucedía. El chico que estaba allí esperaba esto de su antepasado de las 4 estaciones. Solo una huella de la espada, y parece aterradora. Pero la chica le pidió que no dijera tonterías. Si no, ¿por qué estarían todos allí sentados?
¿Son dignos los espadachines comunes de que ellos, los genios, comprendan sus huellas de espada? Tras estas palabras, se produjo un golpe fulminante detrás de los espectadores y todos quedaron en estado de shock. El chico que estaba en el acantilado bajó con la ayuda del rayo y gritó de alegría diciendo que por fin lo había comprendido. Y este es el gran final. El espectador comprendió que el hermano mayor Suen realmente lo había comprendido, y allí estaba el gran final de la espada del trueno primaveral. Pero la chica pensaba que el taoísta de las 4 estaciones había dicho una vez que, incluso para un genio, alcanzar el gran final llevaría al menos 3 años. El hermano mayor En lo había conseguido en solo 1. Y él es verdaderamente uno de los 10 mejores espadachines de Qinzhou, con tal talento solo pueden admirarlo. Los maestros le dijeron al hermano mayor Mingjian que tener a un genio así entre sus alumnos era realmente tener buen ojo. Y lo felicitan. Y es posible que en esta conferencia de Qinzhou, Sindao Sinen incluso ocupe el primer lugar. Pero Mingjian se echó a reír y consideró que solo era un gran final en nada especial. Pero le pidieron al hermano mayor que no fuera modesto. Sin embargo, el segundo maestro dijo que Qinzhou estaba lleno de dragones ocultos y tigres al acecho, por lo que era un poco prematuro anunciar el primer puesto. Mingjian consideró que el anciano Chen tenía razón. Pero, ¿cómo podría Enger merecerlo? Sus pocos alumnos, aunque habían alcanzado el nivel inicial en un año, probablemente se estaban conteniendo conscientemente por su propia confianza, permitiendo que Enger fuera el primero, por lo que aún no habían logrado destacar. Pero el anciano se enfadó y decidió preguntarle cómo se atrevía a hablar en un tono tan burlón. El más joven lo vio y pidió a los hermanos mayores que no se pelearan, ya que todos estaban del mismo lado. Y el primer puesto puede ser una exageración, pero esta vez el maestro de la secta ordenó que, independientemente de nada, deben ocupar un puesto entre los 10 mejores. Y ellos dos acababan de salir del retiro, así que no lo sabían. Esta vez, los que entraran en el top 10 recibirían una ficha para entrar en la torre de la espada Taixuan. Y no hace falta explicarle lo que significa entrar en la torre de la espada Taixuan y superar sus pruebas. Mingjian sonrió y respondió que el cielo mismo le estaba ayudando. Esta vez, él y el maestro ocuparían sin duda el primer puesto. Y el maestro de la secta podía estar tranquilo. Pero el anciano Chen le pidió que no hablara tan pronto, ya que si algún discípulo de una secta pequeña realmente le quitaba su puesto, la vergüenza sería insoportable. Mingjian se echó a reír y dijo que si algún discípulo fuera de las 3 grandes sectas lograba derrotar a él limpiaría el baño de su hermano durante todo un año. Mientras tanto, en la residencia del maestro de la secta Inyun, el jefe reunió todos sus ahorros y los puso sobre la mesa. Chan miró la mesa y decidió averiguar si esa era la solución a los problemas financieros. Chan miró y vio un montón de trastos viejos. Decidió averiguar si esa era la forma de resolverlo todo. ¿Y cómo podían ganar dinero con eso? El maestro respondió que podían llevarlo a la casa de empeños. Como su mentor, realmente había agotado todas las ideas, y ellos podían hacer lo que quisieran. Incluso a un caballo muerto se le cura como si estuviera vivo. Chan decidió marcharse para no avergonzarse ante el maestro. Pero el maestro lo agarró y lo llamó, discípulo ejemplar, pidiéndole ayuda por última vez. Pero de repente vio el rollo en las manos de su alumno y le preguntó por él. Chan respondió que era un dibujo que le había dado su hermano menor. El maestro le arrebató el rollo de las manos y, mientras huía, gritó que estaban arruinados y que él solo pensaba en la creatividad. Decidió llevárselo y empeñarlo también. Cada moneda era importante. Pero Chan decía que era inútil. Y le pidió al anciano que le devolviera el dibujo. En su ciudad había una casa de empeños llamada Laitsai. El propietario recibía a todos con una cara alegre y pedía a todos los visitantes que entraran. Al ver al invitado frente a él, le preguntó si habían venido a comprar o a vender. El jefe respondió que vendía y que todo era de la mejor calidad. El propietario se dio cuenta inmediatamente de que los invitados no eran gente común. Y les pidió que echaran un vistazo a tanta magnificencia. Y sentía que tenía ante sí artefactos muy raros. Al abrir la bolsa, vio que solo había trastos viejos. El propietario se sonrojó y gritó que todo eso era basura e incluso libros eróticos. Al oír esto, el jefe recordó inmediatamente que se trataba del álbum de fotos limitado de la cortesana Lan. ¿Y se apresuró a recuperarlo? Y eso es algo que definitivamente no vende. Vende todos los demás, pero aunque se arruinen, no lo venderá de ninguna manera. Al oír esto, Chan le pidió al maestro que también le prestara ese álbum. El jefe ni siquiera se lo negó y accedió. El jefe empezó a regatear y dijo que le haría un descuento de 10 taels de oro por todo. Pero el propietario se quedó en shock y, al oírlo de los 10 taels de oro, dijo que el visitante estaba loco. Pero el jefe intentó hacerle entender que no comprendía lo que era la calidad. Que mirara el material de esta almohada, que era seda de sapo dorado.
El propietario se opuso rotundamente y le pidió que se lo vendiera a otra persona. Al oír esto, el jefe le ofreció amigablemente 8 taels por todo. Pero el propietario siguió negándose. El jefe no pudo resistirse y bajó el precio a 5 taels. Y no podía bajarlo más. Pero de repente, el propietario vio el cuadro en las manos de Chan y le pidió que se lo dejara ver. Chan no se negó y se lo entregó. Al ver que se trataba de un papel de Suyan, el propietario comprendió inmediatamente que no tenían problemas de dinero. Entonces, ¿por qué burlarse de su tienda? Al oír estas palabras, el maestro se sorprendió, ya que este papel era muy caro. El propietario la miró y dijo que no se había equivocado y que sin duda era papel de Suyan. Y que ese papel valía más de 10 taels de oro. Pero, de repente, miró más de cerca y vio en la esquina una inscripción que había dejado Pin. Se quedó en shock y le pidió a Xiaolu que se acercara, porque necesitaba hablar con él. El maestro los miraba con inquietud mientras ellos cuchicheaban en un rincón. Lu le preguntó al segundo propietario si estaba seguro de ello. El propietario respondió que era ella al 100%. El propietario se disculpó ante los chicos y les dijo que el jefe tenía que echarle un vistazo. ¿Podían darles un poco de tiempo? El maestro y Chan notaron que su actitud había cambiado radicalmente y aceptaron. Una hora más tarde, el propietario se acercó y les dijo que el anciano de la tienda creía que la persona que había traído una rareza así era claramente un profesional. Y les pidió que no se burlaran más de ellos. Chan intentó decir que no era una rareza y explicar de dónde procedía. Pero el maestro le agarró por ambas mejillas e intentó cerrarle la boca. El maestro decidió actuar de otra manera y hablar sin bromas, y mostró con los dedos la cantidad que quería. El jefe pensó que, por su reacción, habían entendido algo mal. Y ahora era una batalla de valentía. Conseguir 50 taels era muy realista. Y muy bien que hubiera reaccionado rápidamente. Al oír el precio, el propietario se puso a pensar. Chan intentó explicarle que era un tacaño. Pero el maestro dijo que no lo entendía y que era una estrategia. De repente, el propietario habló y dijo que había tomado una decisión y ofrecía 5000 taels. El maestro se alegró al oírlo. Pero luego, tras pensarlo, se quedó en shock por la cantidad que les había ofrecido. El propietario señaló con la mano la cantidad del maestro y acordó con el 5000 bats. El maestro pensó que el propietario estaba bromeando y le preguntó de nuevo. El propietario respondió que no entendía por qué el venerable inmortal decía eso. Después de todo, este prestamista nunca bromea cuando se trata de negocios. Chan también se sorprendió de que el dibujo valiera 5000 bat. Pero al ver la mirada del maestro, se pensó 2 veces lo que estaba pensando. Después de todo, había que aceptar rápidamente. Pero el maestro de repente se disculpó y pensó que había habido un malentendido. Se refería a 50,000 bats. Al oír estas palabras, Chan se enfadó mucho y pensó que el maestro se había vuelto loco. El propietario volvió a preguntarle al invitado cuánto quería, 50,000 taels. El maestro confirmó sus palabras y puso como condición que no aceptaría ni un céntimo menos. Chan quería que el maestro fuera un poco más sensato, al menos en ese momento. ¿Cómo podía costar un cuadro 50,000 bat? El propietario se echó a reír de repente y respondió que el antiguo propietario tenía razón, que el invitado no era un aficionado. Y parecía que esta vez no se podía contar con ningún descuento. Y decidió hablar con sinceridad. Aunque 50,000 bats era una cantidad de dinero descabellada, para el ermitaño Qinglian no era algo imposible. El maestro no daba crédito a sus ojos. Al fin y al cabo, había soltado esa cifra para blefar, para que pareciera que era el máximo. Y ahora él mismo no entiende cómo un cuadro puede costar tanto. Algo aquí no está claro. Decidió calmarse primero. Y seguirá investigando para averiguar más información. El maestro se tranquilizó y dijo que el propietario tenía razón y que debería haber aceptado antes. Y, para ser sinceros, ya habían preguntado el precio en otras tiendas. No solo él se enteró de la ermitaña Qinglian. Pero el propietario respondió que el ermitaño Qinglian ya no era un secreto en su círculo. Aunque había aparecido hace muy poco, en el estado de Jin ya lo llamaban el primer erudito. Su caligrafía no solo ha alcanzado la perfección, sino que sus habilidades pictóricas son aún más excepcionales. Y hoy en día, en todo el estado de Jin, innumerables mujeres están locas por su poesía. Pasan noches en vela soñando con su aspecto. Innumerables eruditos arrogantes han humillado su orgullo, imitando y analizando sus obras. Este estilo sin precedentes incluso traspasó las fronteras del tiempo, provocando un renacimiento cultural en el arte. Es una pena que, cuando se descubrieron sus obras, el maestro ya hubiera desaparecido sin dejar rastro. El mundo nunca llegó a ver su verdadero rostro. Pero desde la antigüedad, los eruditos valoraban sobre todo la reputación.
¿Qué lector no sueña con alcanzar la fama en todo el país, convertirse en un gran confuciano respetado por todos? Pero el ermitaño Qinglian se tomaba esas cosas como polvo, marchándose tan libremente. ¿Cómo no iban a sentir al mismo tiempo vergüenza y admiración? ¿Acaso no estaban los dos de acuerdo con eso? El maestro pensó que estaban hablando de su pequeño y tonto discípulo. El maestro estuvo de acuerdo con sus palabras y les dijo que todo era tal y como habían oído antes. El propietario consideró que entonces debían haber oído que ese cuadro tenía un gran defecto y que era un retrato. En comparación con sus mejores paisajes, el precio era muy diferente. Entonces, Chan se echó a reír y comprendió de qué se trataba. Pensaba que su inigualable apariencia sin duda añadiría valor al cuadro. Pero el maestro se enfadó con Chan y no entendía cómo se atrevía a reírse. ¿No había oído que el precio era muy diferente? El discípulo le pidió al maestro que no se preocupara. Aún no habían dicho cuánto habían perdido exactamente. El propietario respondió que, como mínimo, se habían perdido decenas de miles de lian. Y, por supuesto, un pequeño gasto. El maestro comenzó a decir en voz alta que en ese momento quería devorar a alguien vivo. Pero se contuvo y pidió que le dijeran el último precio. El propietario respondió que 10.000 taels era todo lo que podía ofrecer. Al fin y al cabo, no era un paisaje puro y tampoco había poemas. El maestro aceptó inmediatamente y el propietario se sorprendió de que el anciano no fuera a regatear. Pero el maestro respondió que no era necesario regatear, ya que el propietario parecía de confianza y que mejor que sacara el dinero rápidamente. Al salir de la casa de empeños, Chan dijo que pensaba que el maestro iría a otra tienda. El maestro respondió que habían cogido lo que podían y que se detendrían ahí. Con su fuerza, ¿el alumno realmente pensaba que podrían escapar si se enteraban? Un hombre noble es inocente, pero si lleva jade, la culpa es suya. Chan comenzó a elogiar a su maestro por ser tranquilo y ingenioso. Y ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba pasando. El jefe lo entendía de todos modos de lo contrario, ¿cómo podría ser su maestro? Y gritaba que tenía 10.000 taels. Pero se enfadó y le preguntó al alumno mientras le golpeaba por qué precisamente el retrato. Han perdido decenas de miles por eso. Pero Chan respondió que no sabía que los retratos no valían nada. El maestro miró el dinero y pensó, ¿quién es este pequeño pin y cuánto nos está ocultando? Pero Chan compartió que su hermano menor simplemente tenía sus propias dificultades y que no creía que fuera una mala persona. El maestro respondió que suponía que el joven discípulo parecía sincero. Si era así, que quedara entre ellos, oculto en sus corazones. Y que no había que buscar la verdad allí. Y cuando decida hablar, lo hará de forma natural. Y basta ya de conversaciones vacías. Hay que irse. Chan se sorprendió y se preguntó, ¿a dónde? El maestro respondió que el hermano menor había hecho mucho por la secta y que, como su mentor, tenía la obligación de agradecerle con un regalo digno. Chan no entendía qué regalo digno podía ser ese. Al llegar al lugar, vio que iban a ir a un pabellón de origen misterioso. Pero Chan decidió preguntarle al maestro si no se estaba preocupando demasiado, ya que era la tienda más cara de la ciudad. Pero el jefe no entendía que había que temer. Ese dinero lo había ganado el hermano menor. Ya que era un genio, debían educarlo con todas sus fuerzas por el futuro de su secta Inyun. Y no hay que pensar en él como en alguien codicioso, lujurioso e inestable, en los momentos críticos él sabe lo que es importante. Y en el futuro, si su secta ascendía al tercer, segundo o incluso primer nivel, quizás todo dependería de él. Pero Chan había oído que era un pabellón de origen misterioso. Había oído que era terriblemente caro. Pero el maestro le ordenó que se callara y fingiera ser rico. Al entrar en la tienda, una hermosa joven les recibió y les dio la bienvenida al misterioso origen. Y los venerables inmortales pueden entrar sin hacer cola. El maestro se sorprendió mucho de cómo vivían los ricos. Y ahora recordará a aquel viejo vendedor de la casa de empeños. La joven decidió preguntarle si habían venido en busca de instrumentos mágicos o de manuales. El maestro se hizo el importante y decidió preguntar cuánto costaban los mejores manuales. La chica respondió que enseguida se dio cuenta de que los invitados solo querían lo mejor de lo mejor. En la tienda, un conjunto de manuales de primera clase cuesta alrededor de 100.000 taels de oro. Y como era un evento de aniversario, había un descuento del 30%. Al oír esto, Chan se quedó sorprendido por un descuento tan grande. La chica consideraba que era solo un poco más de 100.000 taels de oro. Una vez finalizado el evento de aniversario, ya no encontrarían un precio tan bajo. Chan se sorprendió de que ella realmente considerara barato más de 100.000. Los ricos realmente no están hechos para que los pobres los comprendan. El maestro le preguntó al alumno por qué estaba tan nervioso. Que tuviera un poco de firmeza.
Pero Chan pensaba que su dinero no alcanzaría ni para un solo juego. Sin embargo, el maestro decidió averiguar primero cuánto costaba solo el volumen introductorio. La chica se sorprendió y le preguntó si estaba seguro. Después de todo, comprar uno solo no tenía sentido. El maestro le dijo que no se preocupara, que fuera útil o no, solo tenía que decir si era posible. La señora respondió que todo era posible. Pero él le aconsejó que lo pensara bien, ya que su tienda no aceptaba devoluciones. El maestro volvió a preguntar cuánto costaba el volumen introductorio de la guía de primera clase. La chica respondió que, naturalmente, era mucho más barato. Chan le pidió al maestro que no se mostrara tan orgulloso. Gastar 10.000 taels en una técnica preliminar inútil era una locura. El maestro le recordó lo extraordinariamente inteligente que era su hermano menor. Chan lo recordó y lo entendió todo. Él había comprado todo el conjunto por una casualidad. Y el maestro tenía razón. Para este monstruo, el volumen introductorio sería más que suficiente. Estaba tan contento y satisfecho que pensó que sería una gran ganancia. La chica se acercó y le dijo que acababa de preguntarle al tendero si esos 3 volúmenes introductorios de manuales de primera clase se podían vender por separado. El maestro sintió curiosidad por saber cuál de ellos tenía más poder. La chica lo pensó y respondió que el mayor poder lo tenía la técnica de la espada, corriente del río. Se llama así porque, al dominarla, el poder de la espada fluye como un río caudaloso, es realmente temible. Y si alguien tiene un talento excepcional, puede incluso comprender el siguiente nivel, la técnica de la espada Linai. Pero también es la más cara. Solo el volumen introductorio cuesta 9.000 taels de oro. El maestro se sorprendió de que incluso un fragmento costara tanto. Y decidió invertir todo y comprar el más caro. Y con el dinero que le quedaba, quería comprar píldoras de alta calidad para mejorar y píldoras energéticas. Chan se sorprendió y le preguntó al maestro si era cierto que no iba a dejar ni una sola moneda. El maestro insistió en que compraría todo con todo el dinero. Pero Chan lo entendió y decidió averiguar si el maestro estaba bajo la influencia de algo hoy. El maestro lamentaba sus 10.000 taels. Y le tendió el dinero. Pero la chica no podía quitárselo de las manos y le decía que lo soltara si iba a comprar. Al salir de la tienda, Chan intentó calmar al maestro, porque no dejaba de llorar. El maestro insistía en que le dolía mucho. Pero de repente el maestro le preguntó a su discípulo si su segundo y tercer hermano menor también iban a presentarse a los exámenes de alquimista y maestro de runas a finales de año. Chan respondió que sí. ¿Y cómo iba a volver el maestro? No tenían dinero. El maestro no tenía intención de volver y decidió mostrarle el lugar secreto donde guardaba los tesoros. Mientras tanto, el vendedor gritaba que estaban liquidando los manuales. Y el precio era por peso, 10 taels de oro por cati. Los chicos se acercaron inmediatamente a él y el vendedor decidió preguntarles si querían pesar algo. Chan estaba en shock y no entendía si ese era el lugar secreto con tesoros del que había hablado. El maestro le pidió al discípulo que no se dejara engañar por el precio, ya que allí se escondían verdaderos tesoros. El maestro le dijo al vendedor que 10 taels por una cati era un robo. Y ahora le pedía 10 catis por 10 taels. Pero el vendedor no estaba de acuerdo y consideraba que se trataba de productos auténticos. Sin embargo, el maestro decidió apresurarlo y averiguar si iba a venderlos o no. Si no era así, se irían inmediatamente. Tras estas palabras, el vendedor ofreció 5 catis. En ese momento, Chan se apartó y se agachó. Miró a su alrededor y vio cómics con visiones informes perfectamente desarrolladas. Estaba en shock y no entendía qué era esa locura. Era imposible trabajar con eso. El maestro se sintió satisfecho después de eso y regresaron con las manos llenas. Pero Chan decidió preguntarle si el maestro compraría algo para él. Sin embargo, el maestro no sabía qué comprar. Al fin y al cabo, no era más que un anciano huesudo. Lo principal era que el discípulo y la secta estuvieran bien, eso era toda su felicidad como mentor. Pero Chan consideró que el maestro estaba muy desagradable ese día. El maestro le ordenó inmediatamente que se marchara de allí. Y le dio 7 días para que dominara rápidamente los fundamentos de la técnica de la espada del río, o de lo contrario pasaría un año sin fingir. Chan supuso que tenía que entrenarse. El maestro le dio un golpe en la cabeza y respondió que tenía razón. ¿Y por qué entregarle el pergamino directamente al hermano menor? ¿Cómo iban a mantener la apariencia de maestros? Que se entrenara rápidamente con lo básico. Solo era un volumen introductorio, bastaba con un poco de ingenio. Después podría fingir que era un maestro experimentado que le estaba enseñando. Y mientras tanto, tiene que usar los pergaminos comprados en el mercado para cubrirse, obligándole a leerlos primero. Chan pensaba que, con su increíble comprensión,
tal vez incluso podría manejar esos pergaminos comprados. De repente, el maestro se echó a reír y le dijo que Chan se tomaba muy en serio estos asuntos. ¿De verdad creía que la técnica de las 4 estaciones se podía comprar en un mostrador? Pero le explicó que los pergaminos del mercado toman técnicas de las técnicas reales, pero en esencia son una completa tontería. No se pueden llamar reales, ni en esencia ni en métodos. Y esa es la diferencia entre la ficción y la historia real. Que eche un vistazo a esos libros, a ver si hay alguno que se parezca a una técnica de cultivo. Y solo engañarán a un novato completamente inexperto como Pin. Chan decidió averiguarlo, entonces, ¿por qué dijo que se las daría a su segundo y tercer hermano menor para que practicaran? El maestro respondió que eso también era una broma. En realidad, planeaba ponerlos en el pabellón de sutras como decoración. Para el segundo y tercer hermano, está ideando otro plan. Empezó a reírse y solo de pensarlo le daba la risa. Dominar los rollos del mercado es una fantasía. Si alguien es capaz de entender algo de esa basura, como maestro se comerá todos esos libros. Pero Chan propuso engañar al hermano menor con otra pintura. Entonces, los problemas del segundo y tercer hermano también se resolverían. El maestro respondió que él también había pensado en eso. Pero ya lo habían engañado una vez por el bien de la secta. Si continuaban, temía que olvidaran el objetivo original y vieran a Pin simplemente como un árbol del dinero. Pero, por otro lado, Pin solo puede pintar un cuadro, y este superará los siglos de trabajo de su secta. Y para que la secta crezca, todo requiere gastos. Qué difícil elección tiene ante sí. Por eso odia estos dilemas morales y ahora se tomará un tiempo para reflexionar antes de decidir. Mientras tanto, durante estos 2 meses debe enseñarle seriamente el arte de la espada. Planea enviarlo a la conferencia de espadas de Qingzhou. Chan se quedó en shock y le preguntó al maestro si hablaba en serio. Le pidió al mentor que no se arriesgara. El hermano menor puede entender rápidamente las técnicas de la espada, pero no tiene fuerza interior. Fuera es fuerte, pero por dentro está vacío. Y se trata de la conferencia de espadas de Qingzhou, donde en un combate real pueden matarte. Él mismo participó 2 veces en la conferencia de espadas de Qingzhou. Allí se reúnen todos los mejores talentos de Qingzhou. Él solo era un participante, pero con una suerte increíble pasó todas las peleas libres y llegó al top 500. Y Ping ahora es como un niño que ha dominado las técnicas de combate más complejas. Si va, será un suicidio. Y el maestro le pidió que no se lo contara a los demás hermanos menores. Que solo les dijera que había recuperado el dinero que les habían quitado. Nada más. Mientras tanto, en la cima de la montaña, Pin entrenaba sin descanso y estudiaba diferentes técnicas de ataque con la espada. Chan se sorprendió al verlo, porque solo había salido un momento y él ya había dominado el movimiento de la espada. ¡Qué injusto y qué envidia! De repente, Chan decidió preguntarle si la esgrima se había vuelto aburrida. Pin le dijo que cada día mejoraba y que allí no había lugar para el aburrimiento. Al oír esto, Chan se quedó en shock y no entendía si eso era propio de un ser humano. Pero a Pin le entró la curiosidad de saber por qué su hermano mayor le preguntaba eso. Chan respondió que simplemente pensó que, si estaba aburrido, podría darle otro rollo para practicar. Pin saltó de alegría y le gritó a su hermano mayor que se aburría mucho allí. Y pensó que si un solo movimiento de la espada de su hermano mayor le había permitido comprender la técnica de la espada, entonces si le daba un rollo sobre la cultivación, ¿no volaría a los cielos? Chan le tendió el libro y se lo entregó al discípulo menor. Y le dijo que ese rollo se llamaba el arte del antiguo dios demonio. Al ver el libro, Pin se sorprendió de que fuera el arte del antiguo dios demonio. Si no se trataba de un método de cultivo excepcional, ¿cómo se atrevía a llamarse a sí mismo dios demonio? Y si no se trataba de una secta oculta inmortal, entonces no podía entenderlo. Chan le contó a su hermano que había encontrado este rollo sobre la cultivación corporal por casualidad en unas ruinas antiguas, y que nadie sabía de dónde procedía. Pero como cultivadores, no se puede entrenar solo con la espada. Tanto la práctica corporal como la espiritual son importantes. Y él perdió el mejor momento para la cultivación espiritual, y su raíz espiritual es débil. Tal vez sea mejor empezar primero con la cultivación corporal. Y con un cuerpo poderoso y su comprensión de la espada, no tendrá nada que envidiar a un cultivador espiritual. Chan se dio cuenta en ese momento de que estaba diciendo tonterías. Ni siquiera él mismo se lo creía. Y Chan dijo que, si no había nada más, mejor se iría e intentaría aprenderlo por su cuenta. En su cabeza, quería irse cuanto antes. Si seguía hablando de esa basura del mercado, todo se descubriría. Y tan pronto como dominara un poco la técnica de la espada del río, podría volver y montar otro espectáculo. Y ya no podía esperar a que llegara ese momento. Por la noche, Ping comenzó a estudiar la técnica del antiguo dios demonio. Y todo le salía a la perfección.
Se dio cuenta de que solo el nombre ya sonaba genial y atrevido. En comparación con él, la técnica de los 4 truenos era una tontería. Y ahora mismo quiere practicar. Pero para estudiar se necesita concentración total y no se puede distraer. Y ahora mismo es especialmente importante controlarse. Primero reforzará el impulso de los 4 truenos y luego todo lo demás. Mientras tanto, en la residencia de Chanyu, Chan también intentaba aprender esta técnica del dios demonio. No entendía qué debía hacer a continuación. No entendía nada. Y se decía que se necesitaba un poco de ingenio. Y después de pasar medio día, Pin logró dominar el poder de la espada de los 4 truenos. Y ahora solo le queda comprender el significado de la espada de los 4 truenos. Pin comprendía que su hermano mayor nunca había dicho directamente lo difícil que era comprender el verdadero significado de la espada, él mismo lo sentía. Porque la intención de la espada es la voluntad misma de la técnica, y no se puede abordar con precipitación. Equivocarse en la comprensión es mucho más peligroso que no comprender en absoluto. Y no es casualidad que su hermano mayor le haya transmitido esta guía precisamente ahora, y no antes ni después. Previó claramente que podría ceder a la impaciencia y desviarse del camino correcto. Así es su hermano mayor, siempre ve más allá que los demás. Pin decidió abrir el libro y echar un vistazo. Y enseguida se topó con la sección sobre el arte de templar el cuerpo del dios demonio. Y él, como un venerable masuán taoísta, nacido antes de la creación del cielo y la tierra, que había sufrido 360 millones de tribulaciones. Y alcanzó la unidad con el Tao y se convirtió en uno con el cosmos mismo. Encontró esta técnica de templado por casualidad gracias a su comprensión del cielo y la tierra. Y bajo los cielos, todos valoran solo el desarrollo espiritual, sin conocer el verdadero poder del endurecimiento del cuerpo, considerando que subir una montaña es llegar a su cima. Pero el verdadero endurecimiento del cuerpo permite atrapar el sol y la luna, arrancar las estrellas, solo con la carne sobrepasar los cielos y destruir todo lo existente de un solo golpe. El reino supremo del perfeccionamiento corporal, según él, debe imitar a los dioses y demonios, los órganos divinos y el cuerpo del demonio. Solo cuando posee las entrañas divinas y la sangre divina de los dioses, así como el verdadero cuerpo de un demonio, el hombre se convierte en el cuerpo de un dios demonio. Pin se sorprendió al descubrir que los órganos divinos y el cuerpo del demonio con un solo golpe, y todo lo existente se convierte en nada. Y en una palabra, es genial. Pero cultivar este método significa pasar por pruebas increíblemente crueles. Y esto no se puede aprender para la gente común, solo aquellos con gran voluntad, gran paciencia y gran sabiduría podrán dominarlo. Y no sabe si se atreverá a desafiarlo. Pin no entendía qué tontería era esa. ¿Qué perfeccionamiento sin privaciones? El título de rey de los ratones de biblioteca, que se ganó antes de trasladarse a este mundo, no es casualidad. Y ahora prefiere ver qué dice la parte principal. Pero recordaba las palabras de Chan, que en el libro había una imagen del dios demonio, un esquema para fortalecer el cuerpo que el gran taoísta había descubierto a través de la comprensión del cielo y la tierra. Había que estudiarlo con atención. Pin realmente entendía la lógica, pero la postura lo confundía. No entendía cómo se podía practicar en esa postura. Pin comenzó a probar los movimientos y creía que su hermano mayor no le mentiría. Y debía concentrarse y no pensar demasiado. Mientras tanto, en el estado de Jin, en el pabellón de los rollos de tinta, el señor le preguntó a la hada Mo si todo estaba listo. Ya era casi la hora del Jin, y si no entregaban el borrador, realmente no les iría bien. La hada Mo respondió que lo sabía todo y que ya se estaba dando prisa y que él debía dejar de presionarla. El señor dijo que este antiguo libro sobre el arte de templar el cuerpo de un dios demonio no se vendía en absoluto. Al final, se vendieron menos de 3 ejemplares. Y le pide que deje de escribir este tipo de manuales. Son demasiado exagerados, nadie se los cree. En su época, a los cultivadores les gusta algo más sencillo y comprensible. Y ella debería echar un vistazo al bestseller sobre cómo hacer que una piedra espiritual funcione 10 veces más eficazmente. Se está vendiendo muy bien. Mo lo consideraba terriblemente aburrido. Y si le resultaba tan molesto repetirlo, que lo escribiera él mismo. A ella le encantaba hacerlo. Pero de repente se acordó y decidió averiguar qué había pasado con lo que le había pedido que buscara. El señor respondió que lo había averiguado. La Academia de las 10 Naciones comenzará la inscripción oficial de estudiantes el próximo año. Mo se alegró y pensó que era maravilloso. Por fin podría ingresar en la academia. Y seguro que en la primera academia se reunirían muchas personas. 3 días después, Pin ya no podía moverse por el cansancio y escupía un líquido que brotaba de su cuerpo. Ya había escupido sangre 3 veces, pero aún no había llegado a comprenderlo. En el manual se dice claramente que los dotados son capaces de comprender el diagrama celestial del dios demonio con una sola mirada.
¿Era realmente tan insignificante su comprensión? Cuanto más difícil era el camino, más perseverante se sentía. Pero a partir de ese día, 11 horas de práctica al día y 1 hora de descanso serían suficientes. Y si su don no era suficiente, entonces debía esforzarse mucho más que los demás. Pin decidió que no se rendiría hasta dominar esta técnica. Siguió pensando y estaba dispuesto a sentarse sin parar y resolver este problema. No en vano se decía que el gran Tao estaba en la simplicidad. Y eso significa reducir el diagrama de la mirada al cielo a su esencia misma. Pero se dio cuenta de que eso era solo la superficie. ¿Pero cómo saber cuál es el verdadero núcleo? Y recuerda haber leído sobre los 3 ojos y las 6 miradas. El ojo celestial significa una especie de visión extrasensorial, capaz de ver más allá de lo visible, lo que es inaccesible para los mortales. Y el ojo del Dharma, si no recuerda mal, es un nivel más alto de percepción que permite comprender la esencia y las leyes de las cosas. Y él debe aspirar a niveles más elevados, a la percepción de la esencia y las leyes de todo lo que existe. Pero comprendió la esencia y las leyes que se esconden detrás de esta técnica. Y comenzó a entender un poco. Pin comprendía que cuando la gente común mira al cielo, solo ve los espacios infinitos sobre sí misma. Pero no se da cuenta de lo que realmente son los cielos. En ese momento comprendió que se trataba del corazón innato. Tanto los budas como los demonios ven a todos los seres de manera diferente, porque cada ser tiene un corazón único. Pero el libro de texto dice que dentro de cada ser habita un dios o un demonio que le pertenece solo a él. Solo hay que mirar sinceramente dentro de uno mismo y encontrarlo. Ahora comprendió que había sido muy tonto. Estuvo a punto de perder la iluminación repentina. Y no hay ninguna necesidad de mirar al cielo. La llamada contemplación de los cielos significa en realidad convertir el corazón en ojos y ver el mundo dentro de la propia alma. En los rincones más profundos de su alma se esconde su propio dios o demonio. De repente, comenzó a sentir que soplaba una ligera brisa y sus ojos se abrieron de par en par. Pero decidió detenerse y no entendía quién estaba frente a él, su dios o su demonio. En ese momento, en la montaña trasera, en las ruinas de la Academia de las 10 Naciones, se reunieron todos los guerreros influyentes. El demonio pensó que se trataba de un fenómeno celestial y se preguntó si realmente estaba descendiendo un ser divino. Los cielos no abandonarán su camino recto. Pero el guerrero le recordó que le había dicho que se controlara. Con ese comportamiento, no se parecía en nada a un discípulo del camino recto, sino más bien a un demonio. ¿Y por qué tanto nerviosismo? Los fenómenos celestiales nunca son absolutamente precisos. El demonio intentó hacérselo entender a su hermano mayor. Pero el guerrero lo entendía todo y le propuso observar un poco más. Si realmente se trataba de oro, no podría permanecer oculto. Pero en el gran palacio imperial de Xia, una joven le decía a su majestad que las estrellas caían y que era una señal celestial de su reinado. ¿Y si el ser divino realmente descendiera al mundo, pero no dentro de los límites del gran imperio de Xia? ¿Qué haría entonces? El jefe de Xia respondió que simplemente se apoderaría de él. Todo el mundo pertenece al gran imperio de Xia, por no hablar de un ser divino. Pero la llanura helada de las bestias demoníacas estaba en plena ebullición. El líder de los demonios sintió que el ser divino descendía. Y parece que los demonios tendrán que redoblar sus esfuerzos y rebelarse contra el resto de seres y guerreros. Mientras tanto, en la residencia de Chanyu, Chan se torturaba leyendo un libro y ya le daba náuseas verlo. Y aún así, no entendía nada. Pero ya se había acostumbrado a que él mismo no pudiera cultivarse, pero el verdadero problema era el maestro. Recordaba que el maestro había pedido con su espada que les devolvieran 10.000 taels. Y eran 10.000 taels. Chan comprendía que ese viejo codicioso nunca lo perdonaría. Y él mismo no entendía qué le pasaba últimamente. Y tan pronto como llega la medianoche, le invade una opresiva melancolía. ¿Es esto el síndrome de la depresión de medianoche? ¿Y cuál es el sentido de la vida? La hermana menor observaba todo y se preguntaba qué le estaba pasando últimamente a su hermano mayor. A esa hora, él siempre miraba las estrellas en soledad. ¿Acaso algo le preocupaba? ¿Y qué pensaba el segundo hermano mayor al respecto? El segundo hermano mayor, Su Luochen, creía que todo se debía a que el talento del nuevo hermano menor era demasiado débil. Pero, como hermano mayor, el sectario no muestra ninguna paciencia. Y mañana él mismo le dará una lección a este hermano menor, y al mismo tiempo al mayor, para que comprenda lo que significa ser un verdadero mentor. Chan sufrió durante mucho tiempo y, de repente, se dio cuenta de que esa era la fuerza que había estado tratando de alcanzar. Esa era su propia técnica de cultivo corporal. Pero Pin cerró los ojos y se concentró solo por un breve instante. Sin embargo, en su mente se sintió como si hubieran pasado horas. Y en su corazón se elevaba un dios demonio, cuyo cuerpo parecía forjado en acero celestial.
eterno e indestructible, sosteniendo en sus manos la ley del universo y enfrentándose a todo el cosmos. Todo su ser irradiaba un aura imposible de captar con la mirada, terrible más allá de toda comparación. Y cuando esos ojos que todo lo veían se volvieron hacia Pin, un torrente incontrolable de información sobre el perfeccionamiento se abatió sobre él, como un río embravecido que desemboca en el océano, inundando su mente. En el mundo real, Pin comprendía que el llamado arte de templar el cuerpo del dios demonio consistía en tomar el cielo como martillo, la tierra como horno, absorber todas las cosas existentes y forjar el cuerpo de nuevo. Se divide en 5 etapas: pequeño dios demonio, gran dios demonio supremo, dios demonio taoísta y dios taoísta progenitor. Y ahora, el método que permanece en la mente de Pin es el capítulo del pequeño dios demonio. Y utilizando el cielo como martillo y la tierra como horno, templando la carne 81 veces, se puede compactar el cuerpo del pequeño dios demonio. En ese momento, el poder de la carne se volverá similar al de un verdadero dragón, la sangre y el y rugirán como un sol ardiente, y la esencia, el y el espíritu alcanzarán su límite. Pero la clave para practicar el arte de templar el cuerpo del dios demonio reside en el martillo celestial y el crisol terrenal, utilizando el cielo como martillo y la tierra como crisol, templando el cuerpo una y otra vez. Y a través de la energía espiritual se establece una conexión con el cielo y la tierra, se toma prestado el poder de la tierra para formar el crisol superior, y luego se aplica el poder celestial como un martillo divino. Esta golpea el cuerpo, templándolo hasta que se forja el cuerpo del dios demonio. Este proceso es extremadamente peligroso, el cuerpo se derrumba y se reconstruye una y otra vez, lo que requiere una voluntad sobrehumana. Y cuanto más fuerte es el método de cultivo, más se pone a prueba su resistencia. Él lo entiende perfectamente. Pero para formar el martillo celestial y el crisol terrenal, necesita una enorme cantidad de energía espiritual para conectarse con el cielo y la tierra. Pero no sabe qué hacer. Pin comprendía que en su cuerpo no había nada de energía espiritual. Pero había oído que las píldoras en el mundo de la cultivación podían proporcionar cierta fuerza espiritual. Sin embargo, cada medicina contiene una parte de veneno, y como aún no ha entrado en la etapa de purificación del y no sabe si es seguro, no puede actuar de forma precipitada. El maestro le había dicho que el segundo hermano mayor se especializaba en la creación de píldoras. Se preguntó si podría pedirle que le enseñara. Mientras tanto, en la residencia del segundo hermano mayor, Su entrenaba y creó una bola de fuego con la ayuda de su cultivo. Sabía que se había formado otra píldora, pero debía mantener la calma, no alegrarse por el éxito ni entristecerse por las pérdidas. Y mañana le mostraría a su hermano mayor lo que significa ser un verdadero maestro y un ejemplo. Mientras tanto, en la residencia del hermano mayor, Chan estaba enfadado y veía que no entendía nada. Y decidió rendirse. Ya no pensaría más en ello. Si trabajaba duro, el fracaso no podría alcanzarlo. Pero aunque él no lo entendiera, al final todo se convertiría en un montículo de tierra. Todo esto no tenía sentido, todos estos esfuerzos, todas estas conversaciones sobre el éxito, todo era inútil. Pero el maestro subió a la montaña y decidió averiguar cómo le iba al alumno mayor. ¿Y si ya había comprendido el arte de la espada de 9000 años, similar al fluir del río? Pero Chan no sabía qué diferencia había entre que lo comprendiera o no. Solo dejando ir los apegos se puede encontrar la alegría. Pero el maestro estaba en shock y no entendía qué era esa deslumbrante luz budista. ¿Qué había cultivado él? Chan respondió que se lo informaría al maestro y que no había cultivado nada en absoluto. Pero este discípulo ya no se preocupaba por nada. El maestro creía que, en realidad, él sabía que todo terminaría así y que era hora de irse a las montañas del bosque silencioso. Al oír esto, Chan se quedó en estado de shock y no entendía por qué. Pero el maestro respondió que la verdadera prueba entre la vida y la muerte podía ayudarle a avanzar, lo que sería útil para su crecimiento. El maestro decidió que él también iría con él. Pero Chan se indignó, ya que sabía que las montañas del bosque silencioso eran la zona más peligrosa de Qingzhou. Debido a la alta concentración de energía espiritual, allí habitan innumerables y poderosas bestias demoníacas. Incluso siendo discípulo de la secta más poderosa de Qingzhou, morir allí era algo habitual. Pero el maestro consideraba que, mientras lo entrenaba, también podía cazar bestias demoníacas de bajo nivel y ganar algunos puntos de técnica para sus compañeros más jóvenes. Chan empezó a correr y a gritar que no iría a las montañas del bosque silencioso. Y que su vida era lo más importante. Pero el maestro le pidió que se callara. ¿Acaso no acababa de decir que ya nada le importaba? Mientras tanto, las 4 sectas de las espadas del trueno se reunieron en un solo lugar. El jefe dijo que en este torneo participaban 7 discípulos de las sectas. Y que habían alcanzado la gran perfección en el dominio de la espada del trueno primaveral. E incluso 2 que la habían llevado a la perfección. Y que eran verdaderamente dignos de ser considerados los mejores talentos de Qingzhou.
Sin embargo, la próxima conferencia del Dao de la Espada de Qin Zhou no es un evento sencillo. Todavía quedan 2 meses para ella, por lo que no se puede bajar la guardia. Y para conquistar un lugar entre los 10 primeros, el propio maestro de la secta lo instruirá personalmente en la cultivación. Los discípulos estaban sorprendidos de que el propio maestro de la secta los instruyera personalmente, y seguramente se trata de algo serio. Algunos llevaban todo este tiempo en la secta y nunca habían visto al maestro de la secta. El jefe dijo que la razón aún se desconoce y que simplemente hay que hacer todo lo posible para entrar en el top 10. Además, tenían información confirmada de que la secta secreta de Qin Zhou también había enviado discípulos para participar en la conferencia del Tao de la Espada de Qin Zhou. Al oír hablar de la secta oculta, los guerreros comprendieron que eso complicaría las cosas. Y sobre Qin Zhou se encuentra Jin, y sobre Jin, las 10 naciones. Y dicen que, en otro tiempo, las 10 naciones sufrieron una gran revuelta, algunas sectas enormes desaparecieron y parte de sus fuerzas más valiosas se ocultaron en lugares remotos. Y algunas sectas ocultas transmiten su legado solo por una línea, guardando los secretos más elevados. Estas sectas ni siquiera se pueden comparar con la secta de las 4 espadas del trueno. Pero todos los maestros influyentes se reunieron un día en la secta de las 4 espadas del trueno, en la gran sala. Todos juntos mostraron su respeto al maestro de la secta. Pero el maestro les pidió que no se formalizaran. Hoy los había reunido a todos por un asunto importante. El maestro les dijo que los había reunido a todos por un asunto importante. Los líderes de los países preguntaron al maestro de la secta si podían preguntar qué había sucedido exactamente. ¿Acaso tenía que ver con la ficha de la torre de espadas Taishuan? El maestro respondió que no y que si se tratara solo de la ficha de la torre de la espada Taishuan, no sería tan grave. ¿Sabían algo de la Academia de las 10 Naciones? La señora no entendía a qué Academia de las 10 Naciones se refería. ¿Acaso esa legendaria academia iba a volver a admitir alumnos? El maestro respondió que la Academia de las 10 Naciones era la academia más elitista del camino de la inmortalidad en todo el continente. Incluso los alumnos del nivel más bajo se convertían en la élite de todo el continente. Pero la selección de nuevos alumnos allí es extremadamente estricta y misteriosa, a veces pueden pasar 10 años sin aceptar a nadie. Es el sueño de todo cultivador, pero casi nadie puede alcanzarlo. La señora comprendió que el jefe de la secta quería decir que la corte imperial del estado de Jin volvería a envenenar a la gente en la conferencia del camino de la espada. El líder respondió que todo era cierto. Como antes, la corte imperial enviaría en secreto emisarios especiales para seleccionar buenas semillas y recomendarlas a la Academia de las 10 Naciones. Y él ya sabía quiénes serían. Y en el continente de Xianyu, el estatus de la corte imperial es ligeramente superior al de las sectas de inmortales. Y si se tratara de la principal secta de inmortales del estado de Jin, entonces incluso la corte imperial mostraría respeto. Pero para una secta como la suya, aunque sea la primera secta de Qin Zhou y tenga cierta influencia, no puede superar a la corte imperial. El jefe mostró la pintura y ordenó a todos que la miraran. Todos se sorprendieron y no entendían qué significaba. ¿Era realmente el hombre de la pintura un mensajero? El jefe respondió que ese ermitaño, Qing Lian, había desaparecido sin dejar rastro hacía 6 meses. ¿Podían pensar a dónde podría haber ido? Los guerreros pensaron y se preguntaron si se habría unido a alguna secta menor para cultivar la inmortalidad. El maestro respondió que, por lo que él sabía, en la corte del estado de Jin había un espadachín sin igual que en su día había sido un genio de la Academia de las 10 Naciones. Pero, por razones desconocidas, fue expulsado de la academia y más tarde se convirtió en general inspector y comandante del estado de Jin. Y el mundo solo conoce al señor de la espada Taishuan, pero pocos saben que este general inspector también entró en el ámbito de la intención de la espada. Y dado que aquí ha aparecido un nuevo lienzo del ermitaño Qing Lian, es muy probable que este hombre se encuentre precisamente en el estado de Jin. También corren rumores de que este general inspector no solo es un espadachín insuperable, sino que también es extraordinariamente guapo. ¿Cómo es posible que en Jin no sepan nada de un hombre de tal nivel? El guerrero respondió al maestro de la secta que por ahora solo era una sugerencia. ¿Tenía alguna prueba? El jefe se echó a reír y lo entendió todo con una sola palabra. En un instante, lanzó el cuadro al cielo y le infundió su magia. Después de eso, decidió averiguar si todavía pensaban que se equivocaba. Pero en el cuadro hay intención de espada. Solo hay 2 posibilidades, o el propio artista tocó el área de la intención de espada. Pero solo queda una posibilidad, la persona del cuadro logró condensar la intención superior de la espada e imprimirla en el pergamino. La gente empezó a gritar que el maestro de su secta era realmente clarividente. Como era de esperar de él, deducir tanto a partir de unos pocos detalles. El maestro respondió que era maravilloso.
Hay otra razón, este general inspector es conocido por despreciar la riqueza y las mujeres, y por amar solo vagar por las montañas y los ríos, conociendo el mundo. Y a veces incluso cambia sin problemas los tesoros del Estado, otorgados por el propio rey, por dinero que luego se gasta sin pensar. Y este cuadro lo consiguió por casualidad en la antigua ciudad del fruto blanco. Y, según el tendero, el que lo vendió se parecía mucho al hombre que aparece aquí. El guerrero creía que, en realidad, algunos maestros vagaban por lugares salvajes, sacaban su espada voladora y se la regalaban a un campesino cualquiera a cambio de una fruta. ¿Y desea el maestro de la secta que le muestren respeto? El jefe respondió que no debían adularlo deliberadamente. Es más, incluso debían ocultar esta noticia. Y para una persona de tan alto nivel, que lo ha visto todo, esos pequeños trucos solo provocarán su desprecio. Y si realmente lo encuentran y pueden pedirle consejo con respeto, tal vez así se ganen su favor. ¿Y se considera insuperable en sabiduría? Si no fuera por él, ¿dónde estaría esta secta? Pero al otro lado había caído la noche y Pin estaba sentado en un frío intenso. Pero él entendía que por ahora no se podía practicar el antiguo arte de templar el cuerpo del dios demonio, era demasiado arriesgado. En cuanto a si podía usar las píldoras para estimular la energía espiritual, era mejor preguntarle a su hermano mayor. En ese momento, el segundo hermano mayor se acercó de repente y se dirigió al menor. Se presentó y dijo que era su segundo hermano mayor, y que podía llamarlo simplemente hermano mayor Luochen. Pin se quedó sorprendido de que el segundo hermano mayor hubiera venido a verlo. Lo saludó de inmediato y le mostró su respeto. Su le dijo que su hermano mayor había estado muy ocupado últimamente, por lo que él mismo había venido a enseñarle el arte de la alquimia. Pin preguntó si el segundo hermano mayor pensaba que su talento era demasiado débil. Pero Su cree que el hermano mayor es, en esencia, una buena persona, pero es la primera vez que transmite el Tao, por lo que no hay que tomarse sus acciones demasiado a pecho. En el camino hacia la inmortalidad, cada ámbito tiene su propio maestro. El hecho de que su talento para la práctica de la espada no sea grande no significa que sus otras habilidades no sean valiosas. Pin le dijo a su hermano mayor que no se desanimaba. Simplemente se esforzaría más en el arte de la espada para que su hermano mayor lo reconociera. Al oír estas palabras, Su levantó las manos al cielo, abrió la ventana delante de su hermano menor y sacó un enorme samovar. Ordenó que se terminara la conversación y se pasara a la alquimia. Pin no se negó y aceptó de inmediato. Su contaba que el gran Tao tiene 3000 pitores, y ninguno es superior ni inferior a otro. Sin embargo, es precisamente en el Tao de la alquimia donde se esconden los grandes secretos del cielo y la tierra. ¿Y quién cree el hermano que es el alquimista más poderoso? Pero Pin no entendía qué significaba eso. Y en algún lugar ya había oído algo parecido. A Su le interesaba saber cómo consideraba el chico que era el límite del camino de la espada. Y Pin decidió que el segundo hermano también ocultaba un gran poder. Pin dijo que pensaba que el alquimista más poderoso estaba por encima de todo lo existente, que con una sola píldora era capaz de hacer perder la cabeza a los más fuertes del mundo. Y cualquier genio, por muy invencible que parezca, tarde o temprano se agotará. Pero un alquimista es capaz de romper las leyes del cielo y reescribir el destino. Y una sola píldora de prolongación de la vida le da al cultivador más poderoso bajo el cielo otros 100, o incluso 1000 años.